Vamos a pedir que nos acompañen los compañeros Juan José González, que es director de Kepar Electrónica S.L., ingeniero superior por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha colaborado, compatibilizado de alguna forma en su trabajo, su actividad en Conceptual KLT con trabajar en la Universidad de Cantabria y ha trabajado en diferentes publicaciones de diferentes áreas del conocimiento. Ha intervenido en diferentes coloquios o lugares de encuentro donde se ha debatido temas de ciudades inteligentes. Y también vamos a tener a Carmen Lastres, ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid también, y que desde el 2005 está como directora de proyectos de I+D de CEDI de la Universidad Politécnica de Madrid, donde contribuyen, trabajan, colaboran en más de 25 proyectos de investigación relacionados con eficiencia energética y realidad virtual y otros temas de interés. Son, creo que, personas que para debatir, hablar o comentar del tema central que, poniéndole un título, hemos llamado el Internet de las cosas, creo que va a dar bastante juego, porque mi labor va a ser simplemente, de alguna forma, un poco hacer de interlocutor, lanzar algún comentario, alguna pregunta suelta, pero realmente aquí lo que nos vamos es a enfrentar a un cambio continuo que se está produciendo. Yo ya hace muchos años que vengo diciendo la misma frase y no se pasa de moda. Es decir, lo importante no es lo que ha cambiado, sino lo que va a cambiar. El tema está que en los próximos 5 años va a cambiar esto más que en los últimos 50. Yo no me acuerdo de cómo se hacían las cosas hace 50 años, aunque acabo de cumplirlo. Cuando empezaba a decir esta frase no me faltaba todavía bastante, ¿no? Pero en realidad es que es un reto permanente. La gente absorbe la utilización de las tecnologías de una forma tan natural que no nos damos cuenta de lo que ha cambiado la forma de hacer las cosas, pero bueno, son momentos importantes con el cambio de la tecnología IPv6, que con sus problemáticas, usos respecto a lo que había o lo que tenemos del IPv4, va a ser un cambio revolucionario. El ser capaces de poder interactuar con miles de elementos en cada centímetro del planeta. De alguna forma, un poco, es que no hay ni que pensarlo, ¿no? Es un poco cuando hablas de euros y pesetas, ¿no? Es decir, son cosas que te marean, ¿no?, cuando cambias de un concepto al otro. Por lo tanto, yo creo que bueno, son oportunidades un poco de que hablemos de cómo se va a producir ese cambio, ¿no? Entonces, como poco pregunta, es decir, lo comentaremos más de una persona, pero yo creo que es importante. ¿En qué ámbito de la gestión, Carmen, por empezar contigo, en qué ámbito de la gestión de la ciudad pueden influir dónde puede tener un impacto más importante las tecnologías? Bueno, como sabemos, digamos, las TIC son totalmente transversales a la gestión de la ciudad. Nosotros, por ejemplo, pues hemos iniciado el trabajo en la gestión energética, partiendo del edificio, de la vivienda del edificio como punto de inicio, ¿no?, de la gestión, del control, de la extracción de información, de tanto presencia, temperaturas, configuración de sistemas que hay en los edificios, y de ahí hemos salido fuera del edificio a las zonas de uso común, por ejemplo, las zonas de iluminación, etcétera, y de ahí realmente la gestión que se puede hacer en la ciudad es totalmente transversal, es decir, pasar a la movilidad, pasar a la gestión del transporte es un paso inmediato, la gestión energética en el edificio y el vehículo eléctrico como un elemento que está conectado al edificio pero también al resto de la ciudad. Es decir, que digamos que las TICs tienen un potencial de gestión en el momento en el que tenemos todos los objetos conectados increíble, ¿no? Ahí, Juanjo, Juan José. Sí, como quieras. Eso como un tema que nos preocupa mucho a las empresas, ¿no?, a la empresa privada y sobre todo
las pymes. Es decir, eso es importante. ¿Qué va a influir las tecnologías? ¿En qué parte va de alguna forma un poco en estas ciudades inteligentes? Pero ¿qué va a ser rentable en este ámbito? Es decir, ¿lo habéis intentado detectar? Aunque sea chivárselo a todo el mundo, pero... Es una cuestión interesante. Buenos días a todos. Inicialmente el concepto de Internet de las cosas se limitaba a tratar de identificar determinados dispositivos, objetos. El mundo es fundamentalmente analógico y nosotros necesitamos para procesarlo que sea digital. Se trataba simplemente de identificar y que los objetos dieran cierta información sobre sí mismos para poder integrarlos en unos modelos más virtuales o gestionar esos objetos de una forma integrada dentro de algo como Internet. Lo que ocurre es que la cosa ahora mismo es más complicada. Viendo el vídeo que ha presentado José Luis, nos damos cuenta de que ya no basta con que el objeto dé información sobre sí mismo. Ya se trata de una cuestión de convergencias de tecnologías. Lo que realmente ha sido disruptivo y es una oportunidad de negocio, si echamos la vista atrás en los 10 últimos años, en el mundo de las TICs, es que ha empezado a hacerse la realidad la convergencia. Tenemos Internet. A partir de determinados mainframes pasamos a PC personal, ahora tenemos Internet, tenemos cloud. Pero necesitamos que eso se comunique, se integre en entornos más grandes y se comunique por sí mismo. Necesitamos el desarrollo de las telecomunicaciones, necesitamos redes y necesitamos wireless y necesitamos movilidad, fundamental para que el concepto de interconectividad y de que las cosas realmente aportan información valiosa se haga realidad. Y necesitamos una tercera pata, que cuando hablamos de TICs nos olvidamos. Yo, entre la I y la C, entre la informática y las comunicaciones, introduciría una E y metería la electrónica. Lo digo como interés, como empresa nos dedicamos a la capa física que presentabas tú en tu imagen. Si no hubiese sido por la miniaturización de dispositivos, por su bajo consumo, por su integración en sistemas o capacidad de cómputo, y por la capacidad que tienen esos dispositivos incluso ya de procesar en local determinada información, no hubiese sido posible estar ahora hablando de algo tan futurista como las ciudades inteligentes. La clave es la convergencia. ¿Qué es lo interesante de esta convergencia? Que la oportunidad de negocio se genera a todos los ámbitos. Estamos hablando que en el propio desarrollo de las ciudades inteligentes hay oportunidad de negocio, no solo en la aplicación final para el usuario, incluso en las dificultades, que ahora hablaremos, si os parece, sobre el tema, hay oportunidad de negocio. El vencimiento de las dificultades que supone extender una red, y vuelvo a recalcar, hay una base física que tiene que funcionar, estamos hablando de algo que tiene un coste muy elevado de implantación, de mantenimiento, de generación, y que eso hay que repercutirlo con unas amortizaciones en todo el proceso de negocio. Al igual que hay una convergencia de tecnologías, considero que los modelos de negocio pasan por una convergencia de intereses en el modelo de negocio. Tiene que estar el fabricante de equipos, fundamental, tiene que estar el generador de red, todo el software de gestión y mantenimiento del sistema, todo el software de aplicación. Hablamos de los operadores, que nos proporcionen un entorno en el que podamos trabajar todos. Es decir, ¿dónde obtenemos los beneficios los distintos participantes en esta historia? Depende de que ese modelo de negocio sea común. Y podamos ir, incluso cuando vamos a las administraciones públicas para implantarlo, les planteemos también soluciones de cómo vamos a obtener beneficio y cómo vamos a financiar el modelo. No solamente que esperemos que la administración nos diga cómo financiarlo, que el propio negocio, el propio modelo de negocio genere ese beneficio en su propio desarrollo y se hable antes entre los operadores antes de plantear ese modelo. Es muy importante, lo hemos estado comentando antes, el concepto de beneficio de las empresas que se tenga en cuenta desde el principio. Es que desde el principio hay un coste. Claro. Tú estás implantando unos sistemas físicos que cuestan dinero. Esa amortización que hay que de alguna forma evaluarla desde el principio. Yo creo que es fundamental y eso un poco las pymes tenemos de alguna forma una experiencia, pero la sociedad en su conjunto está incluso en muchas ocasiones mal visto el concepto de beneficio empresarial, ¿no? Es un cambio, un reto que tenemos que hacer llegar. Estamos hablando del Internet de las cosas, estamos hablando de
de muchas cosas que se van a conectar unas con otras. Estamos hablando de, bueno, que en este nuevo mundo ya no solamente hablaremos de alguna forma los humanos, no solamente hablarán los ordenadores, o el concepto de ordenador cambia y es realmente un poco que cada cosa se tiene que entender unos con otros. El reto que tenemos, esta mañana se ha hablado de la normalización, pero siempre existe un riesgo con el tema de la normalización. ¿De dónde tiene que venir esa normalización? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? Es decir, la dificultad que genera el que sea de arriba para abajo es que hay experiencias como a lo mejor el Esperanto, que si pregunto si aquí alguien, si lo conoce alguien, no lo conoce nadie, y es teóricamente, es decir, una normalización para que todo el mundo nos comuniquemos de una forma fácil, cómoda y para utilizar. Y creo que son 20.000 según la Wikipedia, los que en el mundo la están utilizando ahora, ¿no? Pero el tema de que al final el idioma que se está utilizando, queramos o no queramos, es el inglés, y es un tema porque al final se va utilizando. Hay documentos que se transfieren y el PDF es un estándar. ¿Y por qué? Porque sí, no lo ha dicho nadie. Entonces, yo creo que es importante de alguna forma un poco que se normalice, pero que esa normalización de alguna forma venga de acoger un poco lo que es, de simplificar, no de complicar, sino no sea difícil que se entiendan todas estas cosas que entendemos que se van a comunicar, ¿no? Entonces, ¿cómo veis vosotros el tema de el Estado? ¿Cómo se van a intercomunicar estas cosas y cuál es el reto que tenemos por delante? Ahí tenemos a José Luis, que me está mirando de una forma que dice, vaya pregunta. Es la pregunta del millón. El tema de la estandarización, yo discrepo de lo que comentabas, es decir, si hacia arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Recordaría la frase de un buen amigo del MIT que dice que estamos en el siglo XXI y los negocios se tienen que hacer de otra forma, no como en el siglo XX. Por lo tanto, yo creo que la estandarización, estoy contigo de que surge de estandarizaciones de facto, como puede ser, pues como comentabas, PDF o XML, etcétera, pero que yo creo que la estandarización es importante, el papel de los poderes públicos, porque son entidades, dijéramos, imparciales en el sentido de que no son juez y parte. Y yo creo que los modelos de trabajo van a ser en red. Algo ha comentado Antonio del Ministerio esta mañana. Es decir, involucrar a todos los actores del sector. Y me acuerdo en mayo cuando nos conocimos, que me lo planteó de una manera así muy coloquial en una comida. Me dijo, una comida en un congreso de estos de Smart Cities, que ya sabéis que se hacen pocos, ¿no? Esto es una broma. Me comentó, oye, ¿tú cómo verías que hubiera algún tipo no sé, de comité o algo que involucrara a todas las empresas, TIC y no TIC, insisto, todas las que están en el entorno urbano, que potenciaran un poco todo el tema de normalización y estandarización? Yo le dije a Antonio, me parece una idea fantástica. Las ideas hoy en día, y buenas ideas hay muchísimas, lo más importante es plasmarlas y sobre todo ser el primero. Y por eso insisto que es importante este tema. Entonces yo creo que todo esto se va a generar en red y lo vamos a generar entre todos. Y voy a ir un poquito más allá y voy a decir que de lo que se trata ya es de pasar de la poesía a las matemáticas. Es decir, al final de lo que se trata en el tema de Smart Cities o Internet de las Cosas, y ahora hablaré de algún caso de éxito de Internet de las Cosas concreto, que no son de ciudades inteligentes, es, como yo digo coloquialmente, montar una ciudad. O sea, montemos una ciudad. Y en eso hay ciudades, y yo soy un firme creyente de las ciudades pequeñas o medianas, tampoco me gusta ese término, porque puede sonar pues como que tienen menos potencialidades, y yo creo que es al revés. Tienen una facilidad para poder montar este tipo de proyectos que no tienen las grandes urbes. Yo he nacido en Barcelona y os puedo garantizar que montar una Smart City en Barcelona como tal o en Madrid, la complejidad que tiene es impresionante. Es decir, no es lineal, no está en relación lineal con la población. En cambio, en ciudades como puede ser, Ponferrada tiene unos 70.000 habitantes, otras hay unas 50 y pico en España por debajo de los 400.000, entre 100.000 y 400.000, es bastante, entre comillas, voy a decir fácil. Si me escucha por aquí el alcalde creo que no va a estar de acuerdo conmigo, pero bueno, vamos a decir que es más asequible o más fácil de hacer todo eso. Entonces, en el caso concreto de la Internet of Things, estamos viendo como aplicado a monitorización de ascensores, monitorización de máquinas, herramientas. Os puedo contar casos de clientes que han utilizado la tecnología del Internet de las Cosas para cambiar su modelo de negocio. Han pasado de vender máquinas en la modalidad tradicional de inversión, exportando, estoy hablando de exportación, por ejemplo, a plantearlas en modalidades vinculadas a servicio, es decir, la hiperconectividad que comentaba Juanjo, con esa electrónica, que yo estoy con él, porque además yo provengo de la parte electrónica industrial, por lo tanto, creo que aquí tenemos cierta afiliación. Fuera de bromas, toda la monitorización y demás nos permite que podamos vender una máquina en
Sí, vale. Quien dice una máquina dice lo que han comentado los compañeros de Endesa esta mañana, del Smart Metering, es otro caso práctico del Internet de las cosas. Es decir, cómo tenemos datos de algo que hasta ahora no teníamos datos y le damos un valor tanto para el usuario como para las compañías energéticas y nos pueden ayudar a predecir en los modelos de negocio, a poder predecir ese comportamiento de los negocios. Entonces yo creo que aquí, y en todo esto quiero dejar una cosa muy clara, estamos en los inicios. Pero estoy contigo que estamos en un proceso de aceleración de la tecnología y vamos a ver 5 años haciendo un símil cinematográfico. Si recordáis la película Contact, cuando Jodie Foster entra en el gusano aquel del universo, pues yo a veces tengo esa sensación que la tecnología ya nos ha pasado por encima y que vamos como en un tobogán que no sabemos ni a dónde vamos. Ese problema también lo tenemos. Sí, yo lo que siempre digo es decir que esto se va acelerando y lo seguimos asumiendo. Es decir, que de alguna forma un poco es... ahí no sé si alguien, un poco en cuanto al tema de la estandarización de los datos, ¿alguien quiere comentar alguna cosa o cómo lo veis? Sí, precisamente quería comentar, ¿no?, que tal vez el potencial del Internet of Things no reside solo en sensorizar masivamente las ciudades, ¿no?, que eso lleva un coste, como comentabas antes, que hay que ir asumiendo y que hay que ir analizando el retorno de la inversión, ¿no?, a medio y a largo plazo. Pero sobre todo yo creo que el potencial procede de la capacidad de analizar toda la información que esas cosas van a ir vertiendo. Ahora mismo yo creo que a duras penas somos capaces de almacenar la información, nos falta después analizarla y extraer buenas conclusiones que den lugar a negocio, ¿no? Entonces, yo creo generar conocimiento a partir de la información. Ahí es un poco lo que comentaba yo antes de que datos tan significativos como que el 90% de la información con la que contamos hoy en el planeta, la que se ha creado, el 90% de la información que se ha creado en los 2 últimos años. Claro. Es decir, eso hay que analizarlo para que sea útil, efectivamente. Yo creo que es un tema importante. Entonces ahí yo veo dos líneas tal vez de, primero, desarrollar esos sistemas que de manera automática o con la menor intervención humana posible vayan analizando esa información, y también la capacidad de dotar a los usuarios finales, y ahora entendamos usuario final en sentido extenso, de desarrollar sus propias aplicaciones y sus propios servicios. Es decir, un usuario final puede ser una administración pública que quiere saber, por ejemplo, el consumo en la iluminación pública de su municipio, ¿no? Pues que sea sencillo, en función de la información que recibe los sensores, desarrollar una aplicación que extraiga la información en los formatos correctos y, por ejemplo, permita visualizarla de la manera más sencilla para la toma de decisiones, ¿no? Ahí está la intercomunicación. Exacto. Y a lo mejor otro usuario es un usuario residencial o un tequi, ¿no?, un usuario joven más afín a la tecnología, que se quiere desarrollar su propia aplicación, igual que vemos que la gente joven se hace sus aplicaciones para sus móviles, ¿no? Se haga su aplicación para ver pues lo que ocurre en casa de su abuela, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces tenemos que crear los interfaces abiertos para que puedan surgir aplicaciones que pueda explotar el usuario, entendiendo usuario como administración pública, como pequeña empresa que desarrolla servicios o como usuario final, ¿no? Me parece el potencial de todo esto, ¿no? Pero yo creo que esa parte final es la que está más por explotar, ¿no? Ahí es el reto de utilizar, aprovechar la información que tenemos. Y otra parte también importante que a veces dejamos en estas ciudades, que ya se ha comentado antes, ya ha salido el peatón, ¿no? Pero al final, de alguna forma, un poco es el ciudadano. Es decir, ¿cómo está el ciudadano en este Internet de las cosas, en estas ciudades inteligentes? Necesitamos ciudadanos activos, ciudadanos pasivos, porque ahí también, un poco cuando hablamos del hombre, de la persona, es un peligro tanta información, ese derecho a desconectar que comentaba José Luis en un momento determinado. Tenemos que tener un tratamiento especial. Nosotros hemos trabajado en un proyecto europeo donde el trabajo con la RFID, es decir, es un tema muy interesante, pero genera un peligro de que si no se legisla adecuadamente puede ser un problema, ¿no? Entonces... Sí, es difícil y al final cuando organizas un modelo de negocio lo que tienes que pensar es en el usuario final. Tienes que cubrir una necesidad. No puedes... Lo que hablabas de que nos sobrepasaba la tecnología, muchas veces estamos tratando de imponer unas soluciones que en realidad no se necesitan, porque son problemas que ya se resuelven de cualquier otra manera. Solución buscando problema, que a veces ocurre. Sí, solución buscando problema. Y tenemos mucha tendencia a hacerlo. Como se puede hacer, vamos a hacerlo. Y después ya lo venderemos. Eso generalmente es un modelo erróneo. Entonces, cuando te centras en el usuario final, tienes que analizar cuál es su interés en todo este asunto. En general, puede ser comodidad, puede ser eficiencia en su vida diaria.
habría que analizar eso. No sé si es tanto comodidad como eficiencia lo que busca el usuario final. Al final, el que lo va a pagar probablemente sea él. Entonces, si lo que probablemente, ahora mismo tal y como está organizado, probablemente sea el usuario final. Podemos discutir si eso es lo correcto o no. Se generan nuevas cadenas de valor. Hay que partir de, como os decía, un enfoque holístico, es decir, no centrado solamente en la tecnología, sino también en la parte operativa, organizativa y jurídico-legal. Y ese enfoque holístico lo que nos permite es poder, por un lado, plasmar esas cadenas de valor que existen, que a veces no somos capaces de plasmarlas, y redefinir nuevas cadenas de valor en ese enfoque que comentaba. Y eso nos permitirá construir casos de negocio que hagan sostenibles esos proyectos. Nosotros creemos, y de hecho estamos trabajando en esa línea con las ciudades que trabajamos, en que tienen que tener todas un caso de negocio que lo soporten. Es decir, no se trata, y estoy con Carmen completamente de acuerdo, una Smart City nos llena la ciudad, y si me permitís la licencia, de tamagotchis y de sensorizarlo absolutamente todo. Entre otras cosas porque en las ciudades ya tenemos sensores que no somos conscientes de que existen. Exacto. Por ejemplo, el que tú llevas, porque yo me lo he dejado en la mochila, que es el smartphone. Exacto. Que tiene varios sensores incorporados. Entonces, si sabemos aprovechar lo que ya tenemos, a lo mejor no tenemos que matar moscas a cañonazos. Y los ciudadanos, de alguna forma, un poco lo que... El ciudadano tiene, es lo que comentabas, el ciudadano tiene que tener, es lo que llaman el silencio de los chips. O sea, tiene que tener derecho a, en un momento dado, desconectar y que su información no circule, de controlar el sistema. No solo de utilizarlo, como tú dices, y generar sus propias aplicaciones para que esos datos que están ahí le reviertan en un beneficio, sino también tiene que tener el derecho de decir, no quiero que nadie me diga, ni nadie me aconseje, ni nadie me... ¿Prefiero equivocarme? Tiene que tener la libertad de equivocarse y decir, no, prefiero hacerlo a mi manera o por el método tradicional. También tenemos que pensar otra cosa. Cuando hablamos del ciudadano, estamos hablando de un ciudadano urbano, formado, con acceso a tecnología, con dinero suficiente para acceder a esa tecnología. Y eso no es un perfil muy adecuado de la población. Hay grandes grupos de población que ni tienen acceso a la tecnología ni la van a tener nunca y no van a sacar partido de todo esto. Y un riesgo de incrementar la brecha digital importante. Correcto. Yo creo que la tecnología tiene que ser no intrusiva. O sea, lo ideal sería que fuera como cuando te subes en un avión, que para nada tienes que saber cómo funciona el 747 ni el motor. Tiene que ser no intrusivo. Es decir, pero ahí nos llevan. Es decir, en el avión nos llevan. Yo hay uno de los retos que de alguna forma un poco tenía, que creo que es importante tener en cuenta, es decir, hasta qué punto, es decir, un poco ese ciudadano, nos tiene que preocupar la formación de ese ciudadano, tenemos que de alguna forma formarle en la utilización de la tecnología o voy a decir una palabrota, los tecnólogos, tenemos que conseguir que sea totalmente transparente para que sigan de alguna forma utilizándola casi sin ser conscientes de ello, ¿no? Es decir, Carmen, sí. ¿tú cómo lo ves? Yo creo que en general lo mejor es digamos que el usuario sea agnóstico a la tecnología, al menos a la capa más física de la tecnología, ¿no? Otra cosa es que está en contacto con el servicio, con la aplicación, pero lo que haya debajo debe ser transparente. Es algo de lo que se deben encargar los sensores, las plataformas de gestión, etcétera, ¿no? El hacer transparente toda la tecnología al usuario, porque además siempre nos encontraremos con pues con lo que es habitual en la industria. Hay un montón de tecnologías, no siempre interoperables entre sí, y los que tienen que buscar esa interoperabilidad somos los tecnólogos, pero no el usuario final, ¿no? Entonces, el usuario final yo creo que cada día está más formado en tecnología, tal vez las generaciones más jóvenes, y digamos que esa parte de la sociedad va a aprender por sí misma, ¿no? También hay que tener en cuenta ese otro tipo de usuarios que están más lejanos a la tecnología, pero a los que la tecnología les puede proporcionar un valor, ¿no? Entonces hay que encontrar, y ahí yo creo que también tiene que haber una colaboración entre tecnólogos, sociólogos, las maneras de poner la tecnología de la manera más utilizable, ¿no? Para personas mayores, personas en riesgo de exclusión tecnológica, etcétera. Yo ahí de alguna forma veo que en vez de que se amplía la brecha tecnológica, yo creo que en este caso se va disminuyendo. Es decir, en muchos casos, es decir, sacarle el 100% a todo, efectivamente, es decir, se necesitan unos conocimientos y cada vez mayores. Pero de alguna forma yo creo que se está popularizando en muchos casos. Yo ya hace años que decía que el único que no va a utilizar de alguna forma Internet y estas tecnologías va a ser mi padre porque murió hace unos años. Es decir, todos los demás, por mayor que ese sea, va a seguir de alguna forma un poco, va a ir saboreando, disfrutando del poderse comunicar con sus nietos estando donde esté, de una forma fácil, sencilla, y interactuando, que es un poco el Internet de las cosas, interactuando de alguna forma un poco con todo. Y la formación tiene que ser invisible también. Los nietos son los que provocan muchas veces que los abuelos se acerquen a la informática porque piensan que si el nieto puede y es pequeño, ¿no? Como mi hija que coge el iPad y hace virguerías con 7 años,
pues eso también es un reto de decir yo también puedo, ¿no? Entonces, esa formación no tangible, yo creo más en este tipo de acciones. Hay que buscar siempre las cosas más naturales, más espontáneas y no complicarle la vida a la gente, que bastante complicada es. Bueno, es una opinión, ¿eh? Eso es el cambio que se ha producido, ¿no? Es decir, que ahora sí que efectivamente son los nietos los que enseñan a los abuelos. Siempre ha sido un poco el mayor de la tribu, la persona, el anciano de la tribu, quien ha formado de alguna forma a las nuevas generaciones, y en este caso yo creo que ahí se está produciendo un cambio importante. Como nos queda poquito tiempo... Sí, quisiera solo hacer una puntualización sobre este tema. Hay un problema en todo esto si el usuario no se da cuenta de que está utilizando la tecnología o pretendemos que no sea invasiva, que es su ausencia. Si en un momento dado el sistema no funciona, la gente en un momento, llegado a un punto de desarrollo tendrá los recursos necesarios para sobrevivir. Es un poco la... Es una pregunta que sí merece una conferencia completa. Casi, sí. ¿Y por qué hago yo esta pregunta? Pues parecerá extraño, pero es que una de las claves de la electrónica es la fiabilidad. Tiene que funcionar siempre. Y entonces trabajamos con ese concepto desde el primer día. No sé si... Pero es que no es verdad, o sea, falla. Me consta, siempre hay algún tema. Un poco por terminar, en un minuto, si tenéis algún tema que creáis que pueda ser de interés y que no hemos tocado dentro de un poco del Internet de las cosas, en un minuto, algún tema en particular. Yo solo insistiré en que aprovechéis desde el tejido local TIC, y aquí hago mío la estrategia de Conetic, que creo que tiene una labor fundamental para dinamizar el tejido local TIC y sobre todo plasmarlo, porque aquí podemos estar hablando y haciendo PowerPoints, pero la realidad es hacer cosas concretas, y hacen falta organismos que ayuden a esas pymes en esa proyección de la innovación exterior conjuntamente con otros actores como nosotros, que no somos los únicos, hay más actores, compañeros del sector que están aquí también, algunos de ellos, y que generemos ese ecosistema conjunto de núcleos tractores y de ecosistemas de innovación local a través de organizaciones como Conetic o otras que están aquí representadas y confederadas en Conetic, porque es una oportunidad única, lo digo sinceramente. O sea, yo además en lo que no creo no lo digo, y cuando no creo se me nota demasiado, y con lo cual nunca hablo de lo que no creo, y creo sinceramente. O sea, tenemos una oportunidad, hay que aprovecharla. O sea, está ahí, hay que aprovecharla. Es un poco el reto que os lanzo a todos. Contar con nosotros en la medida posible. No somos tampoco infinitos en recursos ni en capacidades, pero creo que entre todos podemos construir capas de valor para, innovando, salir de este cambio de modelo o crisis en la que dicen que estamos. Y nada más, agradeceros vuestra atención. Hay un poco un comentario que José Luis comenta, que el pesimismo se debe dejar para tiempos mejores, ¿no? Es decir, como dice mi querido Eduardo Galeano. Yo creo que ahí es un tema de los que efectivamente son momentos de lo que hemos comentado, ¿no? Es decir, la comunicación, la relación, grandes empresas, pequeñas empresas. Es decir, ya ha dejado de ser el momento de subcontratar a la pequeña para que haga no sé qué, sino de alguna forma un poco que conseguir que sean de alguna forma compañeros de negocio. Sí, compañeros de negocio. Y lo insisto, y también los poderes públicos, son elementos fundamentales. Sin los poderes públicos todo esto no se articula adecuadamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me imagino que... ¿Se me oye? Sí. Vamos a ver, yo quería hacer algún comentario a lo que habéis hablado aquí. Empezando por el asunto del comité de normalización. Pretendemos que la norma, como siempre, sea eficiente, que no asfixie a quien la utiliza y que efectivamente sea un instrumento que sirva para dar un aval, un crédito a los señores que generan productos, que generan bienes, que generan servicios. El comité de normalización y los subcomités, que son órganos más de trabajo, digamos, a pie de obra, pues van a ser ni más ni menos que lo que sus vocales quieren que sean. ¿Quiénes van a ser los vocales? Las empresas de servicios, de fabricación, los institutos tecnológicos que quieran participar, porque van a ser órganos de carácter abierto. Y desde aquí quiero hacer una invitación a todos, que el día 10, porque veo que ahora hay más gente que al principio de la mañana, el día 10 de diciembre a las 10 de la mañana, en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, de Capitán Aya 41, se va a proceder a la constitución del Comité de Normalización de Ciudades Inteligentes. Como nosotros hemos invitado, pero empezamos por hacer selecciones de la red y los ayuntamientos más grandes, empresas del sector, y es abierto porque todo el mundo paga impuestos y seguro que todo el mundo quiere aportar,
Yo sí voy a proponer mi mail a dominguez@minetur.es, y con que me hagáis bueno, pues la indicación de que hemos tenido una conversación y que efectivamente queréis participar, mandarme vuestras coordenadas y os metemos en la lista. Y si vamos a tener las puertas del Ministerio, como siempre, abiertas, y desde luego si queréis participar en sus comités, por supuesto que también bienvenido sea el trabajo. Insisto, la norma no es asfixiante. Basta con ir a un ejemplo muy sencillo. ¿Qué ocurre en aquellos países que no hay código de la circulación? ¿Llegarían alguna vez a tener autovías y autopistas o jamás las tendrían porque se habrían deshecho entre ellos a tortazo limpio, ¿no? O sea, yo creo que la norma va contra la anarquía y es la base de la eficiencia. Eso quiero quedarlo claro, dos cosas. Esa y la apertura desde las puertas del Ministerio para que todo el mundo colabore en un instrumento que es del sector y que entendemos, y quien ha tomado esa decisión, que no he sido yo, gracias José Luis, pero no he sido yo, ha sido el director del gabinete del secretario de Estado, pues así lo ha creído, que es el momento oportuno y crítico para tomar esa decisión. Pero tú has sido inspirador, Antonio. Bueno, no. Y después, por otra parte, conforme a una consideración que has hecho tú referente a lo que es la electrónica, yo me acuerdo que en nuestros años de escuela, José Luis, que coincidió conmigo por allí dando vueltas, resulta que cuando analizábamos un circuito electrónico tenía una tolerancia de un más o menos 10%, y que los modelos que representaban los transistores se simplificaban en algunos de sus componentes para determinadas frecuencias. Los telecom me están entendiendo perfectamente. Y funciona. Y tanto es así que funciona la electrónica que los bancos la cogieron como arma de trabajo. Luego está claro que funciona. Es una sorpresa, pero funciona. Es cierto, y los satélites, digamos, no cavan la Tierra, sino que van hacia el espacio, ¿no? O sea que efectivamente participo de esa sorpresa y de esa cautela, ¿no? Que también falla a veces. Sí, también. José Luis. Mi pregunta va a José Luis Núñez. Me parece muy importante lo que habéis comentado de esa convergencia de modelo de negocio, de ese partnership con la PYME, pero en tu presentación había... Esto es un poco para entender la transparencia esa, ¿no? En tu presentación había una transparencia que ponía las 4 áreas fundamentales que hay aquí, el machine to machine, las aplicaciones, el cloud computing y el big data, ¿vale? Yo interpreto con esa transparencia que estás mostrando capacidades y objetivos de vuestra propia empresa, ¿no? Eso me parece que has llamado a las pymes, a las gacelas locales o algo así. Sí, es una metáfora positiva. Cuando lo has dicho y viendo esa transparencia, pues a mí me ha venido la imagen del león que se va a comer a la gacela después. No, porque entonces, los modelos, y aquí no habla Telefónica, hablando en general, y hay diferentes fuentes que así lo evidencian, todo lo que es Open Innovation e innovación está proveniendo en Europa de las pymes. O sea, las grandes empresas tienen que desplegar infraestructuras, poner facilidades, ser facilitadoras, igual que la tecnología, pero luego es empresas, como comentaba antes, de Proconsi, que de una manera muy sencilla montan un proyecto de tarjeta inteligente de una manera sencilla, de una manera fácil para el cliente, y la difunden a un nivel que hoy leía en el periódico que con 70.000 habitantes en Ponferrada hay 37.000 tarjetas. Os puedo garantizar que en Barcelona, primero, no tenemos tarjetas sin contactos. Y no tenemos tarjeta ciudadana a ese nivel. Pero que si al alcalde de Barcelona, Xavier Trias, le dijéramos que la mitad de la población de la ciudad tiene tarjeta ciudadana, no se lo creería. Es decir, va un poco por ahí. No sí, mira, nosotros somos usuarios. Bueno, sabes que colaboramos en unas veces, otras veces somos competidores, otras veces somos usuarios. Yo desde mi área soy usuario vuestro de Machine to Machine, de la Mundo Global, y fundamentalmente, inicialmente, os percibimos como el propietario de la infraestructura de comunicaciones, como el proveedor de los servicios sobre la infraestructura de comunicaciones, que de alguna forma es cautiva de los operadores, vosotros o cualquier otro. O sea, ninguno nos vamos a poner a desplegar una infraestructura de comunicaciones porque sería absolutamente absurdo, ¿no? Pero en el momento que aparece
Bueno, también estoy en el área de aplicaciones. Bueno, también soy el que hace el cloud computing. Bueno, también soy el que hace el big data. No, a lo mejor esa transparencia... A ver, por eso te preguntaba, porque me da la sensación de que... Con 15 minutos era complicado poder explicarlo con todo detalle. La presentación es mucho más amplia. Esos son ámbitos de negocio que vemos a desarrollar conjuntamente con los partners locales. Telefónica en cada uno de ellos, insisto, actúa como facilitador de... Si queremos que la innovación, y aquí en relación con lo que comenta Juanjo, se genere localmente y que queremos un mundo hiperconectado, tenemos que desplegar infraestructuras, comunicaciones, para que se puedan desarrollar esas capas. Porque mal vamos a tener el cloud si no tienes banda ancha en Ponferrada, por ejemplo. Quiero decir, o en Ponferrada o en León, en cualquier ciudad. Entonces, cuando hablo de esos ámbitos, no es que Telefónica quiera esos ámbitos de negocio, sino que considera que ahí hay un negocio a desarrollar y nuestro rol está muy claro. Nuestro rol lo tenemos muy asumido y, de hecho, lo has comentado tú mismo en la pregunta, que es que tenemos que facilitar el despliegue de infraestructuras, facilitar que haya esos medios para poder hacerlo. Pero no nos vamos a dedicar a desarrollar aplicaciones, no es nuestro negocio. Zapatero a tus zapatos, insisto. Ayer me lo enseñaba una empresa, me enseñaba una aplicación, una virguería de aplicación muy sencilla de uso, o sea, vamos, hasta yo la podía utilizar sin tener que hacer nada para poder solicitar el taxi. Todas estas pequeñas valores tangibles para la ciudadanía o para las empresas, insisto, en el caso de las ciudades inteligentes, lo tienen que hacer, y perdonad que utilice el término, las gacelas. O sea, esas gacelas son las que aportan innovación rápido, con costes adecuados y con una visión muy clara de lo que hay que hacer. Absolutamente de acuerdo. Por eso era la pregunta, ¿no? Porque, sin embargo, cuando aparecen ahí aplicaciones, etcétera, pues, oye, bien, a ver si las gacelas no son gacelas, son ojeadores. ¿No? ¿Son, perdón? Ojeadores. No. Bueno, eso te lo puedo garantizar que no es así. Muy bien, oye, muchas gracias. Estamos generando, de hecho estamos construyendo, aquí ya me tocó una radiofónica, estamos construyendo un programa de partners de Telefónica con alcance global, donde los partners locales tienen una importancia fundamental. Cuando digo alcance global me refiero a los 26 países en los que opera Telefónica, donde estamos integrando en diferentes iniciativas soluciones de terceros para promocionarlas desde la nube a nivel internacional. Podéis acceder a iniciativas como Guaira.org, que es un acelerador de innovación a nivel internacional, donde estamos invirtiendo en compañías, pero no con un objetivo de quedarnos ni especular, sino porque nos interesa que se genere innovación para que las infraestructuras tengan cada vez más sentido y las inversiones que hagamos en las infraestructuras realmente tengan aplicaciones y servicios, porque al final, sin aplicaciones y servicios, las infraestructuras pues pueden ser, pues, y permitirme una pequeña licencia política, estaciones de aves sin trenes o aeropuertos sin aviones, etcétera. Entonces es fundamental que esas infraestructuras TIC de hiperconexión tengan aplicaciones y servicios que las usen. Nuestro negocio y nuestro rol está clarísimo. O sea, está clarísimo. Estamos en la capa de infraestructuras y de plataforma que genera esa innovación. Pues vamos a ser, de alguna forma, eficientes en poner, de alguna forma, al ciudadano al lado de las tecnologías, que la utilicen, que se utilicen y que, de alguna forma, tanto las pymes, de alguna forma, podamos tener una labor importante en colaboración en muchas ocasiones con grandes empresas y que, bueno, yo ahora sí que, de alguna forma, un poco lo que quería era agradeceros tanto a Juanjo como a José Luis como a Carmen el habernos acompañado, darnos las gracias desde Conetic por haber estado aquí y, bueno, sabiendo que estamos fuera, si algo queda por intentar ser de alguna forma fieles a el horario y respetar un poquito a la gente que había algún tema seguro que podía haber quedado abierto, pero lo dejamos para hacerlo en directo con quien quiera. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín.